¿Ahí me escuchan? Afirmativo, mi doctor. Sí, Listo. doctor. Bueno, Sí, señor. Sí, doctor. bueno, listo. Buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes. Buenas Sí, tardes, doctor. doctor. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Súper bien. Buenas noches, doctor. Listo. Listo, bueno, yo los oigo bien a ustedes también. Bueno, muchas gracias por la comprensión, por la espera y por tener paciencia con estas dificultades que se le presentan en las clases virtuales. Entonces, pues bueno, les agradezco enormemente esa paciencia. Me imagino que enviaron los trabajos el día de ayer, en la hora señalada, ¿cierto? A las 8 de la noche. Sí, doctor. Bueno, ¿y cómo les fue con Sí, ese doctor. trabajo? ¿Cómo les fue? Bien. ¿Bien? ¿Sin dificultades? No, doctor. Un poco, doctor. La primera vez que hacíamos contrato de trabajo. Bueno, Ahí listo. superándonos. Bueno, espero que haya sido de mucha utilidad ese ejercicio, no solamente por cumplir, digamos, con una obligación de presentar un trabajo, sino que más adelante les los puedan, digamos, materializar en el ejercicio profesional. Entonces, lo revisaré el fin de semana y haré las respectivas correcciones y las observaciones para que si hay, digamos, lugar a alguna modificación o corrección por parte de ustedes, pues lo hagan de acuerdo a la normatividad. Espero que no haya necesidad de hacer, digamos, muchas correcciones, sino que nos sirva para tenerlo como soporte más adelante, vuelvo y repito, en el ejercicio profesional. Bueno, lamentablemente, pues no vamos a hacer lo que yo tenía previsto el día de hoy. En la medida en que avancemos en la clase de hoy, pues miraremos si es posible realizar el parcial mañana, el primer 30%, o digamos, el ejercicio que teníamos previsto para el día de mañana, o si lo aplazamos para el día martes, pero eso dependerá de la dinámica de la clase del día de hoy. Bueno, entonces, digamos que ya vimos acá, para recapitular un poco la concepción de lo que es el contrato de trabajo, la definición, los elementos esenciales. Vimos, digamos, el parangón con el contrato de prestación de servicios, digamos, identificando allí en qué escenario se podría alegar el principio de la realidad sobre las formalidades y posteriormente hablamos sobre las clases de contratos, según su forma y según su duración, e hicimos un ejercicio relacionado con la elaboración de un contrato de trabajo, ya teniendo, digamos, ustedes la libertad para elaborar, de acuerdo a esa clasificación, uno de esos contratos y que estaba, digamos, determinado por esos factores o esos requisitos que establece el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Habíamos dejado una lectura de unos artículos, del artículo 57 al artículo 62 para socializarlos y para hacer, digamos, algunas precisiones allí sobre cada una de estas causales previstas en el Código Sustantivo relacionadas con las prohibiciones, con las obligaciones que tienen tanto empleador como trabajador y las causales que establece esta legislación laboral respecto a las justas causas para terminar el contrato. Digamos que la idea no es recitar de memoria cada una de estas causales porque están previstas allí en la ley, sino hacer algunos comentarios respecto a ella, dependiendo de las dudas o las aportes que quieran hacer ustedes a esa lectura de los artículos en mención. Y me interesa más, obviamente, hablar
del despido sin justa causa, que es, digamos, un tema más útil desde el punto de vista de realizar liquidaciones sobre este sentido, obviamente explicando como primera medida el aspecto normativo, el aspecto conceptual, y trasladarlo a un ejercicio práctico de liquidación de un despido sin justa causa, dependiendo de la modalidad de contrato, que allí hace, digamos, esa distinción el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ustedes pues me dirán si tienen alguna pregunta, alguna situación en particular respecto a las causales de terminación del contrato por justa causa y las obligaciones y prohibiciones tanto de empleador y trabajador. No sé si haya necesidad de realizar alguna acotación importante sobre este particular. Ustedes me dirán. Si hay alguna dificultad allí para mencionarla y explicarla. No, no, señor, está claro. Bueno, digamos que la idea no es, como lo dije anteriormente, repetir cada una de esas causales porque, digamos, el ejercicio no consiste en memorizar, digamos, cada una de ellas porque en el evento donde tengamos la posibilidad o la oportunidad de aplicar una de esas causales de terminación del contrato por una justa causa, pues sencillamente nos vamos a remitir a la norma para aplicarlas en el evento correspondiente. Aquí lo importante señalar respecto a esta temática del artículo 57 al artículo 62 es mencionar que cuando se produzca o cuando se suscite una de estas causales en las que se encuadre dentro de una situación en particular, lo importante allí para el empleador es garantizar el debido proceso para poder, digamos, finalizar esa relación de trabajo, ¿ya? Entonces, les voy a plantear, digamos, un escenario. Ese trabajador que, digamos que es lo más común que sucede en las relaciones laborales, y voy a señalar con un ejemplo en particular, en esos eventos donde ese trabajador, digamos, incumple en una de las obligaciones que le asiste o que derivan del contrato de trabajo, como lo es de llegar tarde a la prestación del servicio, es decir, si tenemos un horario establecido en el reglamento interno de trabajo, pero que este trabajador de alguna manera, por X o Y motivo, llega tarde a la iniciación del servicio y con el agravante que esta conducta la incurre, digamos, de manera periódica, si analizamos el sentido de la norma, pues estaríamos en presencia de una justa causa para terminar el contrato. Pero digamos que esta interpretación literal no la podemos aplicar frente a una situación de esta naturaleza en razón a que hay, digamos, principios de rango constitucional que debe acatar, digamos, el empleador a la hora de aplicar una de estas causales de terminación del contrato, más allá de que sea una justa causa para terminar ese contrato. Y en esa medida, frente a esa hipótesis que les planteo, pues eventualmente tendríamos que, como empleador o como empresario, frente a este caso hipotético, garantizar el debido proceso. Y eso que casi que es el común denominador en cada una de esas causales que establece allí el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, si bien frente a una conducta que prima facie es determinante para terminar la relación laboral, a ese trabajador, más allá de esa conducta descrita allí en el Código Sustantivo del Trabajo, que es la de llegar tarde a la iniciación de sus labores y que de manera recurrente lo hace, se le debe garantizar el debido proceso y que lógicamente las sanciones que establece digamos, en el mismo contrato de trabajo también deben estar, digamos, fundamentadas en el mismo reglamento interno de trabajo. Es decir, no podemos aplicar de manera directa una sanción de terminación del contrato con justa causa cuando hay, digamos, unos parámetros establecidos en el mismo reglamento interno de trabajo. ¿Y esto qué significa? Esto se traslada a la garantía del debido proceso, es decir, que ese trabajador tenga la oportunidad de garantizar
en virtud del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que pueda, digamos, controvertir las pruebas, que tenga la posibilidad de rendir unos descargos, que tenga la posibilidad eventualmente de ser representado por un profesional del derecho, y de esta manera, aplicando, digamos, el Código Sustantivo del Trabajo y el mismo Reglamento Interno de Trabajo, se le pueda garantizar antes de tomar una decisión que tiene su fundamento en una justa causa para terminar el contrato. De lo contrario, eventualmente tendríamos un escenario en el que ese trabajador, en sede de tutela o en sede de un proceso ordinario, le podrían dar la razón donde no se le garantice este tipo de derechos fundamentales como es el debido proceso. Entonces, el llamado de atención aquí es frente a esas justas causas que establece allí el Código Sustantivo del Trabajo, es garantizarle el debido proceso a ese trabajador para que más adelante no nos genere una situación, eh, digamos, que el juez ordene eventualmente un reintegro, el pago de salarios, el pago de prestaciones sociales, durante el tiempo que dure desvinculado ese trabajador. En esa medida, entonces, digamos que podríamos señalar eso como primera medida. Como segunda medida, es importante que si bien el empleador está facultado para hacer, digamos, uso de las causales que están previstas allí en el artículo 62 y 63, como les he venido mencionando durante todo el módulo, este tipo de facultades que le otorga el Código Sustantivo del Trabajo al empleador para terminar la relación laboral no son absolutas, es decir, hay que mirar cada caso en particular porque eventualmente, inclusive acudiendo a esas causales objetivas que están en el artículo 61 de la norma mencionada, obligan al empleador que se le debe garantizar derechos fundamentales y hay que mirar cada caso en particular qué tipo de trabajador o qué condición acredita ese trabajador para terminar la relación laboral. Entonces yo les señalaba en algún momento una de esas causales por expiración del plazo inicialmente pactado. Entonces hablemos de un contrato a término fijo, donde tenemos una fecha inicial de celebración del contrato, de ejecución del contrato y una fecha de terminación del mismo, pero frente a una situación muy particular donde ese trabajador goza de una estabilidad laboral reforzada, goza de una protección constitucional, como el ejemplo de un trabajador, digamos, que tenga una discapacidad, una mujer en estado de gravidez, entre otros, madre, cabeza de familia o padre, cabeza de familia, entre otros que gozan, digamos, de esa estabilidad laboral reforzada, es importante allí no ser tan literales y exegéticos a la hora de aplicar la norma de manera directa, sino que hay que mirar, vuelvo y repito, cada caso en particular para no incurrir en el desconocimiento de derechos fundamentales que están, digamos, consagrados no solamente en la Constitución, sino en los mismos tratados y convenios internacionales que ha venido celebrando el Estado colombiano y que ratifica el Congreso de Colombia a través de distintas leyes. Entonces, en esa medida, hay que mirar, digamos, esa facultad con mucho detenimiento de aplicarla en un momento determinado, garantizándole el debido proceso. Por otro lado, mirar cuál es la condición de ese trabajador con el fin de eventualmente aplicar de manera directa esa causal que establece allí el Código Sustantivo del Trabajo. Y en esa medida podríamos digamos, garantizarle los derechos a ese trabajador para que más adelante esas consecuencias jurídicas que derivan de una terminación de la relación laboral, desconociendo, quebrantando estos derechos fundamentales, pues no generarían de alguna manera consecuencias nefastas para ese empleador. Entonces, el llamado de atención es, hay unas causales allí de determinación con justas causas por parte del empleador, otras por parte del trabajador, pero que a la hora de aplicarlas debemos mirar con mucho detenimiento cómo la vamos a aplicar, dependiendo de la condición del trabajador, garantizando el debido proceso, garantizando una serie de derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución Nacional y en esa medida pues aplicaríamos, digamos,
una buena decisión para no tener, digamos, inconvenientes en una sede judicial, que es, digamos, el escenario apropiado para discutir si esa relación laboral se terminó de conformidad con los cánones constitucionales o no, y allí tendríamos ese tipo de escenarios. No sé si haya, digamos, algún comentario adicional o un comentario que ustedes consideren que debemos hacer mención o explicación respecto a cada una de esas causales de determinación del contrato por justa causa. Ustedes me dirán. Sí, profe, pues sería bueno de pronto conocerlas. A ver, lo que pasa, digamos que por tiempo no podemos empezar a leer artículo 57, ¿sí? O sea, lo que quiero es, digamos, se supone que ustedes hicieron la lectura del artículo 57 al artículo 62. Eso yo lo estoy presumiendo de esta manera, ¿sí? Entonces, seguramente la lectura que ustedes hicieron de ese artículo 57 al 62, quizás en algunos de esos causales que están previstas en el Código Sustantivo, en esos artículos, les genera alguna duda, alguna situación en particular que amerite la explicación. Si tienen alguna, pues hagámosla, no hay ningún problema. Pero digamos que por cuestiones de tiempo no podríamos empezar a mencionar, digamos, artículo 57, obligaciones especiales del empleador, poner a disposición de los trabajadores las herramientas, etcétera. No, sino la idea es avanzar un poquito en temas de situaciones que de alguna manera para ustedes son más útiles en el ejercicio profesional y sobre todo cuando se viene un tema en mediano plazo que es el consultorio jurídico. Allá en consultorio jurídico ustedes tienen la posibilidad de conocer procesos y la gran mayoría de procesos que ustedes van a conocer es en materia laboral. ¿Y qué es lo que van a conocer allá en materia laboral? Específicamente, y son los casos de mayor relevancia allí, es la liquidación de prestaciones sociales y liquidación de indemnizaciones cuando haya lugar a ello. Entonces, por eso yo quería, digamos, hacer como una breve introducción sobre este particular y que ustedes, digamos, me formularan preguntas respecto a la lectura de esos artículos para ya pasar a un tema un poco más complejo desde el punto de vista práctico para poder, digamos, materializarlo en un ejercicio práctico que de alguna manera es lo que les sería más útil para ustedes. Entonces, no sé si hay alguna causa Bueno, que ustedes leyeron para poderla explicar y poder, digamos, tener un poco más de amplitud en el conocimiento. buenas noches, profe. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Bueno, inicialmente pues yo tengo como, no sé, como una acotación, una pregunta al tema que nos estaba explicando hace un momento. No sé si se daría en el mismo escenario o no. En el Sí. evento en el que el trabajador esté en vista de un contrato obra-labor, pero Sí. termina siendo un contrato a término indefinido y lo despiden sin justa causa, ¿cuál sería el escenario principal o inicial? ¿En qué sentido? En el Pero sentido ¿cómo? que tendría que hacer primero, definir el tipo de contrato ante el juez Ah, sí, claro. o... Sí, recordé, ya te entiendo la pregunta. Recordemos que el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo establece que se debe determinar claramente, digamos, en el contrato a término fijo, los extremos de la relación laboral. Lo mismo en el contrato obra-labor, determinar el tiempo y la obra para la cual fue, digamos, contratado ese trabajador. Si no tenemos muy claro estos dos aspectos en el contrato de trabajo, la norma nos dice que se presume que es un contrato, o se entiende mejor, no se presume, sino se entiende que es un contrato a término indefinido. Y por supuesto que allí cambian en términos de indemnización la forma como se debe liquidar, digamos, un contrato a término indefinido respecto a un contrato obra o labor, porque, digamos, la manera de determinar generalmente los contratos obra-labor es acudiendo a una causal objetiva que nos trae el artículo 61, por allá en el literal D, si no estoy mal, donde nos dice que el contrato se termina por finalización de la obra o labor contratada. Entonces, es muy usual que los empleadores celebren contratos obra o labor con el fin de evitar más adelante
que se le pague a este trabajador a la finalización del contrato una indemnización, digamos, entre comillas, sin justa causa, porque, digamos, se acude a una causa objetiva, es decir, que casi que de manera directa vamos a aplicar una causal que está prevista en ese artículo, en el 61, y sencillamente nos dicen la obra para la cual usted ha sido contratado termina el día de hoy. Ahora, el tema es ya probatorio, el tema es ya procesal, de demostrar que esa obra para la cual a nosotros como trabajadores nos contrataron sigue vigente y que lo único que ocurrió allí es un cambio de trabajador. Es decir, ponen allí a otro trabajador, nos terminan la relación laboral a nosotros, pero la obra sigue incólume desarrollando. Entonces allí sería un tema más probatorio, un tema más procesal para demostrar que no era un contrato obra o labor, sino un contrato a término indefinido, y allí cobra nuevamente relevancia la primacía de la realidad sobre las formalidades. Y en términos de indemnización, pues lógicamente que tiene mayores implicaciones terminar el contrato sin justa causa en un contrato a término indefinido respecto a ese contrato obra o labor. Ya, Muchas gracias, profe. listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, señor. Profe. Buenas noches. Profe, Yo Listo. también, profe. Bueno, entonces levantemos la manito para darle yo el orden en la medida en que levante la mano. Entonces iniciemos con Joanny Rodríguez. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, yo tengo dos inquietudes. Una en cuanto en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, Sí, numeral 13, dice como justa causa la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. sí, listo. Una vez el trabajador está desarrollando sus labores, tiene un contrato indefinido, tiempo después muestra una desmejoría en sus labores, y digamos que ya no las hace de la misma manera y en cierto modo las está realizando mal. Sí. ¿Qué herramientas tiene uno para poder demostrar que ese trabajador que ya lleva cierto tiempo pero que ya no está cumpliendo la labor encomendada, qué herramientas tiene uno para poderlo demostrar, digamos, ante la oficina de trabajo o ante ya, digamos, del despido de la justa causa? Cuando habla de qué herramientas tiene uno, ¿se refiere al empleador o al trabajador? Señor, no le escuché, qué pena. ¿Se refiere al empleador o al trabajador? Cuando me pregunta Al que qué trabajador, herramientas tiene. Sí, ¿qué herramientas tiene el empleador Empleador. para poder hacer el despido de Sí, ese bueno. trabajador que ya no está cumpliendo bien sus funciones? Correcto. Bueno, entonces es importante retrotraernos un poco a la explicación que di al inicio. Entonces, si vemos que ese trabajador, estoy hablando en nombre, digamos, de ese empleador o de ese empresario. Si nosotros evidenciamos que efectivamente ese trabajador ha tenido una desmejora en las actividades para las cuales fue contratado y realmente ha tenido, digamos, una incidencia digamos, en la producción de esa empresa, digamos que haciendo una interpretación literal podríamos decir, bueno, efectivamente esta persona está incumpliendo con las obligaciones para las actividades que inicialmente fue contratado. Hay, digamos, una desmejoría allí y no está cumpliendo con sus labores porque en últimas son obligaciones que derivan de ese contrato y podríamos aplicar de manera directa una justa causa para terminar el contrato. Pero tendríamos que retrotraernos a esa explicación que yo di. ¿Cuál es? La de garantizarle el debido proceso. O sea, ¿qué debo hacer, digamos, yo como empleador frente a esa situación? Entonces, obviamente que esto tiene su asidero también y tenemos que articularlo con el mismo reglamento interno de trabajo. ¿Cuáles son las sanciones previstas que establece allí frente al incumplimiento de las obligaciones que derivan no solamente del Código Sustantivo del Trabajo, sino del mismo contrato de trabajo? Entonces, bueno, si nosotros como empleador le dimos la capacitación requerida, hay que mirar, digamos, cada caso en particular, le dimos la capacitación
necesaria para que desempeñara ese cargo, para que lo hiciera en las mejores condiciones, le suministramos, digamos, las herramientas, etcétera, etcétera, para que pueda desempeñar, pero que, digamos, hay una conducta por parte de este trabajador en el que no se le ve, digamos, la preocupación por aprender, no se le ve, digamos, la actitud para desarrollar, sino que simplemente no está desarrollando en los mejores términos esa labor, pues allí tendríamos que mirar ese código, ese reglamento interno que establece frente a esa situación. Si establece, digamos, como conducta un llamado de atención para que él rinda un informe, para que él presente unos descargos y de alguna manera nos cuente por qué está incurriendo en ese tipo de conductas, es decir, llevar a una serie de procedimientos que muy seguramente deben estar establecidos en el reglamento interno de trabajo y que sería, digamos, el soporte para que más adelante ese empleador sí pueda aplicar una causal de terminación del contrato prevista en el artículo 62 y 63, una justa causa para terminar el contrato. Entonces, es como garantizarle el debido proceso a ese trabajador, teniendo como base la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo, teniendo las obligaciones que establece el mismo contrato de trabajo, y en esa medida garantizándole el debido proceso, pues sencillamente se podría demostrar que efectivamente ese trabajador está incumpliendo en una de las obligaciones que derivan de todos estos instrumentos, y podríamos aplicar, digamos, ya una vez surtiendo todos estos etapas, una aplicación ya, digamos, de la terminación del contrato por ineptitud en la ejecución de las labores. Pero si llegado el caso, en el evento hipotético que se trate de una mujer en estado de gravidez, ya nos cambia totalmente el panorama. ¿Por qué? Porque a pesar de existir, digamos, una justa causa para terminar el contrato por, digamos, no realizar las labores para las cuales fue contratada esa persona, tendríamos que, adicional de configurar esa justa causa, solicitarle el permiso al inspector de trabajo, como quiera que esta trabajadora goza de una especial protección constitucional, y en esa medida ya sería un poco más complejo el panorama. Es decir, de pronto la pregunta, digamos, puede ser bastante amplia, pero tendríamos que mirar, vuelvo y repito, cada caso en particular para poder diseñar una estrategia como empleador para mirar, no estrategia, digamos, sino con fundamento mejor en el ordenamiento jurídico para poder aplicar, digamos, una justa causa que establece el Código Sustantivo del Trabajo. No sé si le quedó claro la explicación o es necesario hacer Sí, alguna... profesor, muy amable. Sí, bueno, o sea, lo importante allí es... No, muy amable, muchas gracias. Listo, Joan. Lo importante es no pierdan de vista la Constitución. No vayan a perder, no solamente en el derecho laboral, en cualquier disciplina del derecho. Siempre orienten la mirada a la constitucionalización del derecho. Y en la medida en que nosotros tengamos claro ese presupuesto, pues muy seguramente las decisiones que nosotros adoptemos en las diferentes disciplinas del derecho, pues si están soportadas en la norma constitucional, pues no tendrían, digamos, ningún inconveniente. ¿Quién más levantó la manito por ahí? Diego, creo. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Profe, bueno, en esta orden de ideas, pues la F me queda sonando mucho. Que Sí, dice ¿cuál es? por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Ah, ok, listo. O sea, ¿qué pasaría con las personas que como en hotelería, de pronto en la parte turística? ¿Qué pasaría con ellos? Sí. ¿Les finalizan el contrato? Bueno, digamos que esa es una causal objetiva de terminación del contrato, ¿no? Que está prevista en el artículo 61. Entonces, cuando revisamos el artículo 51 de causales de suspensión del contrato, nos decía que el contrato se puede suspender por suspensión de actividades no superiores a 120 días. Trasladándonos ya al artículo 61, el que acaba de mencionar Diego, nos dice que por suspensión de actividades o liquidación de actividades por más de 120 días,
o por liquidación de la empresa. En estos dos casos, la norma exige que se deba acudir al Ministerio de Trabajo para que éste autorice la finalización o la terminación de los contratos. Usted plantea, digamos, un caso muy, muy específico y es el tema de la hotelería y el turismo, ¿no es cierto? Entonces, si en estos eventos que obviamente han sido de los más afectados con la situación del COVID-19, muy seguramente estos empleadores de los hoteles y todo lo que tiene que ver con el tema del turismo, muy seguramente pues ya muchos de ellos han tenido que acudir al Ministerio de Trabajo, primero pues para suspender el contrato por este tipo de situación que estamos padeciendo en todo el planeta, digámoslo así. Y en esa medida, ya cuando han transcurrido esos 120 días, sin que haya, digamos, una posibilidad de realmente reactivar la empresa en razón a la situación financiera, la situación económica, pues allí tendría que tener, digamos, un soporte desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero, para demostrar que efectivamente los estados financieros con esta situación del COVID-19 han entrado en una situación de desmejora para poder sostener este tipo de relaciones laborales, y en esa medida se le solicita al Ministerio de Trabajo para que él evalúe si efectivamente los argumentos que nosotros le presentamos son, digamos, razonables para poder terminar este tipo de contratos frente a esta causal objetivo. Entonces, digamos que allí tendríamos que contar con la autorización del Ministerio de Trabajo, pero sí tener algo algo claro y que es muy importante es en el evento de la liquidación de esa empresa, pues allí tendríamos que mirar desde el punto de vista de los derechos laborales, hay que mirar el tema de la prelación de créditos, que ustedes saben que en materia de liquidación de empresas, pues en una prelación de créditos están como primera medida las acreencias laborales y tendría que satisfacer esas acreencias laborales de los trabajadores como primera medida para no defraudar, digamos, los derechos de esos trabajadores. Pero aquí la norma, digamos, que exige que frente a esta causal deba solicitar la autorización del Ministerio de Trabajo para poder, digamos, finalizar estos contratos acudiendo a esta causal objetiva del contrato de trabajo. Ah, ok, profe. Muchísimas ¿Listo? Bueno, gracias. María, Profe, una inquietud. Ah, listo. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas. tengo dos preguntas. Bueno, La primera es de a una. de lo que su merced está hablando en este momento, y es si se solicita el permiso al Ministerio de Trabajo y efectivamente el Ministerio lo otorga, ¿ya no tiene posibilidad el trabajador de iniciar algún proceso laboral para que lo reintegren? O Frente a la sea, es causal. Frente a la un ente... frente a la causal de suspensión de actividades por más de 120 días. Sí, señor, o digamos que si el trabajador también tenía alguna estabilidad laboral y se solicita el permiso porque comete alguna falta o hay una causal, una justa causa para dar por terminado el contrato, y se solicita ese permiso al Ministerio de Trabajo y el Ministerio lo Pero, otorga, ¿queda en firme esa decisión o no? pero ¿frente a qué causal? ¿Cuál es la causal para Bueno, terminar a el la causal contrato? de la suspensión, a la causal de la suspensión, entonces No, hablemos. es que la suspensión del contrato es distinta a la finalización del contrato, la terminación del contrato. Recordemos que los efectos jurídicos de la suspensión del contrato es que el empleador no tiene la obligación de pagarle salarios a ese trabajador. Y obviamente el trabajador no tiene la obligación de prestar ese servicio, pero sí deriva de esta suspensión del contrato eh, que el empleador deba realizar los aportes a salud y pensión, ¿sí? Distinto es el escenario de terminación del contrato eh, frente a la suspensión. En ese sentido, la suspensión, pues sencillamente, esos son los efectos jurídicos y tendría que determinarse si esa suspensión, digamos, es por actividades por un periodo ya superior a 120 días, pues ya no estaríamos en presencia de la suspensión, sino de la terminación. Ok, doctor. O Entonces, sea, es los sería efectos frente a jurídicos. Listo, María.
¿Quién más levantó por ahí la manito? José Leonardo, creo. Disculpe, sí, digamos que serían entonces frente a los 120 días. Superó los 120 días Ujú. y pues solicita el permiso para dar la terminación de los contratos, porque ya definitivamente no va a seguir la labor. Ahí opera efectivamente ese permiso concedido por el Ministerio de Trabajo, ya le da la posibilidad, o más bien, le cierra la posibilidad al trabajador de iniciar algún proceso ante juez. Frente a la terminación del contrato, ya, digamos, mediando la autorización del Ministerio de Trabajo. Sí, señor. Ah, ok. Bueno, sí, ya frente a esa situación, pues tendría que el trabajador tener como presupuesto, o mejor, el empleador tener como presupuesto que a la hora de liquidar esa empresa, las acreencias laborales están, digamos, determinadas de conformidad con el Código Civil como de primera clase, y en esa medida no podría defraudar los derechos laborales que derivan de la terminación de ese contrato, y en esa medida pues tendría que constituirse como acreedor frente al empleador en el evento donde se liquide esa empresa, y allí tendríamos que remitirnos, digamos, a la ley 1116 para mirar ese tema ya de la forma como se debe liquidar la empresa, ¿sí? Pero frente a una reintegro o algo así por el estilo, no, porque, digamos, ya la empresa está autorizada para que finalice esos contratos de trabajo. Lo importante es que no se defraude esas acreencias laborales de esos trabajadores y se garantice, digamos, todos los derechos que derivan de esa relación laboral. Ah, ok. Gracias, doctor. ¿Vale? Bueno, ¿quién más tiene otra Yo, pregunta? profe, una inquietud José Leonardo. referente a lo que usted mencionó sobre la parte de centro de conciliación laboral. Pues creo que estoy equivocado, malinterpreté yo la clase pasada de solución de conflictos. Sí. Le entendí al profe que nosotros no manejábamos nada laboral, sino civil. Entonces, pues tengo esa inquietud, lo que mencionó usted, que nos íbamos a enfrentar también con casos a nivel laboral. ¿En consultorio jurídico? Sí, señor. Pues yo pues digo, malinterpreté entonces de que lo que nos dijo el profe, que nosotros no íbamos a tener nada que ver con la parte laboral. Sí, claro. ¿Ustedes ya vieron mecanismos alternativos de solución de Sí, conflictos? fue la clase pasada, sí, señor. Ah, La listo. materia pasada. ¿Con quién la vieron? ¿Con Con Marlon? el doctor Ah, Larios. no, Larios. súper. O sea, si la vieron con Lario, les fue bien. Pero sí nos toca ver la parte laboral también. Sí, claro. Entonces, miren, para consultorio jurídico, digamos que esa es una de las excepciones al derecho de postulación. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que digamos que el derecho de postulación está destinado para los abogados, es decir, los que tenemos, digamos, unos requisitos para poder ejercer la profesión. Y en esa medida, digamos que quienes ejercen el derecho somos los que vamos a una facultad de derecho y son los que podemos llevar determinados asuntos ante las jurisdicciones, etcétera, etcétera. Pero aún sin ser abogados, podemos llevar ciertos procesos. Y una de esas excepciones a ese derecho de postulación es cuando nosotros pertenecemos a consultorio jurídico y podemos llevar procesos de distintas disciplinas de conformidad con la ley 583 de 2000, donde nos indica allí cuáles son esos tipos de procesos que nosotros como estudiantes de derecho, pero que pertenecemos a consultorio jurídico, podemos conocer. Y en materia laboral, ustedes van a conocer aquellos procesos que no superen una cuantía de 20 salarios mínimos, ¿ya? Es decir, pueden representar esas causas de personas, es decir, en causa ajena, de aquellas pretensiones que no superen los 20 No se salarios. escucha, profe. ¿No? Yo sí le estoy escuchando ya. Yo también lo escucho Ahí se bien. escucha perfecto. Sí, es que yo le entendía al profe la materia pasada que
que eso lo manejaba de la parte laboral únicamente el Ministerio de Trabajo. Entonces yo quedé con esa inquietud porque incluso a mí me representaron, bueno, hace muchos años, Claro, una universidad también de consultorio jurídico claro. me representó. Entonces yo Sí. pensé que había cambiado de pronto alguna No, no, no. norma y hoy en día no se manejaba la parte laboral. No, eso lo regula la ley 583 de 2000. Entonces, pues no sobra decirles que vamos leyendo esa ley, que es la que regula lo de los consultorios jurídicos, y allí ustedes se van a dar cuenta cuáles son los asuntos que van a conocer siendo estudiantes de consultorio Lo que jurídico. le compete a uno. Exacto. Entonces allí está en materia laboral aquellos procesos que no superen los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces van a conocer ese 33 tipo de millones, procesos. 34 millones aproximadamente. ¿Qué ley Pero es, perdón, doctor? ley 583 de 2000. ¿Listo? Ley 583 de 2000. Bueno, ¿otra pregunta? Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Nicole, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, profe. Bien, profe. Profe, pregunta es la siguiente. Sí, Si yo tengo un contrato de obra-labor, bueno, primero pues tengo mis 2 meses de prueba. Paso mis 2 meses, resulta que ya llevo 6 meses y sigo con ese mismo contrato. En ningún momento pues ha habido ninguna otra formalidad, pero he cambiado la obra y labor por la que estaba contratada, pero pues sigo contratada con la empresa. Pasa un año, igualmente sigo con mi mismo contrato, pues sabemos que, digamos, en cuanto, no sé qué otras características adicionales de beneficios tenga un contrato a término indefinido, pero digamos, hablándolo como para solicitar créditos a alguna entidad o algo, pues obvio eso pesa más que uno tenga un contrato a término indefinido, ¿sí? Como sí, una claro, estabilidad laboral. claro. Entonces, en ese caso, yo en cuánto tiempo podría solicitarle a la empresa que ese contrato de obra labor me lo cambiaran o se hiciera pues alguna modificación para que yo ya no siguiera con ese contrato, sino pues que fuera algo más estable. Bueno, voy a leer nuevamente el artículo 47 para responder esa pregunta. Pero quiero hacer antes una salvedad y es lo que me manifiestas. El periodo de prueba, bueno, me voy a adelantar un poco la explicación que vamos a dar seguramente la próxima semana. El periodo de prueba tiene, digamos, una formalidad y es que debe ser por escrito. Es decir, no hay periodos de prueba que se pacten de manera verbal. Entonces, si ese empleador quiere hacer uso de, digamos, una cláusula que establece el Código Sustantivo del Trabajo de señalar un periodo de prueba, se debe pactar por escrito. Es decir, no todos los contratos per se deben contener, digamos, el periodo de prueba. Debe pactarse por escrito y en materia laboral la norma o digamos, de acuerdo al tipo de contrato se establece cuánto es el periodo de prueba de ese contrato. Entonces, por regla general, el código nos dice lo siguiente, que el periodo de prueba no puede superar 2 meses, ¿sí? 2 meses. Pero en aquellos contratos en los que el periodo... Doctor, y quería preguntar algo. ¿En qué casos para... Espérame un momento, ya doy la explicación y ahorita me formula la pregunta. Entonces, la norma por regla general nos dice que el periodo de prueba no puede superar los 2 meses, ¿sí? Es decir, el término máximo son 2 meses. Pero en aquellos contratos donde el plazo pactado, el término pactado, sea inferior a un año, no puede ser la quinta parte. Eso como primera medida. Lo segundo, apaguemos el audio, Alex. Como segunda presupuesto para responder la pregunta, voy a referirme nuevamente al artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo voy a leer rápidamente. Nos dice duración indefinida. El contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio será contrato a término indefinido. Entonces, digamos, tú me preguntas sobre un contrato obra o labor. La norma nos dice que si no está determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada, esto se puede predicar como un contrato a término indefinido. Entonces, habría que mirar, digamos,